Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Es muy grato tener su presencia. El día de hoy nuevamente tenemos la participación de la empresa Aceros Boller. Tenemos para la exposición al ingeniero Juan Saavedra. Él es jefe de control de materiales de la empresa Aceros Boller. Y el tema que nos va a exponer ahora es aplicación in situ para caracterización de materiales. Él seguramente como parte de su exposición nos va a detallar un poquito más en qué consiste justamente esta temática. Le he pedido de manera especial que nos presente casos aplicativos, casos prácticos, ¿no?, que él seguramente conoce bastante bien en las consultorías o asesorías que realizan las diversas empresas. El día de hoy, ingeniero, tenemos alumnos de mecánica de producción, ¿verdad? ¿De qué más? Máquinas y herramientas, jóvenes que ya están más de la mitad de su proceso de formación. Entonces, yo le pido por favor que nos presente todos sus conocimientos y experiencia práctica para el beneficio de los jóvenes de este auditorio, así como también de los auditorios que nos están acompañando a través del sistema de videoconferencias. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Juan Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como lo explicó el profe, yo soy jefe del área de control de materiales. Mi nombre es Juan Saavedra. Un poquito para explicarles, Aceros Boller del Perú tiene 4 áreas. El área, digamos, el área principal o el área por el cual, digamos, Boller es muy conocido a nivel internacional y nacional es la venta de acero, ¿no? Eso creo que lo conocemos todos. Adicionalmente tenemos el área de soldaduras, ¿no?, el área de servicios que es de tratamientos térmicos y un área más que fue creada hace aproximadamente casi 5 años, un 16 de junio del 2008, en el cual desde ese tiempo yo pertenezco a Boller, ¿no? Entonces, esta área se llama la División Control de Materiales. ¿Y qué hacemos en la División Control de Materiales? Hacemos, ahorita lo vamos a ver un poquito más gráficamente, 2 tipos de ensayos, ¿no?, 2 tipos de inspecciones, se podría decir, a nivel industrial. Hacemos ensayos de detección, ¿no? Vamos a pasar. El tema en específico es aplicaciones in situ para caracterización de materiales, ¿no? Vamos a hablar de metalografía y vamos a definir exactamente qué es, bueno, por lo menos de alguna manera gráfica, vamos a entender qué significa hacer metalografía, dureza y análisis químico. Todas estas técnicas están relacionadas con las propiedades de los materiales o con sus características. ¿Ok? Vamos a empezar. Entonces, como les comentaba, Aceros Boller del Perú tiene 4 áreas, el área de control de materiales es una de ellas. Hacemos 2 tipos de ensayos. Ensayos de detección que están orientados a la detección de discontinuidades en los materiales, llámense los ensayos no destructivos. Creo que eso en el transcurso de su formación lo han visto, ¿no? Se deben acordar tintas penetrantes, partículas magnéticas, inspección visual. Son técnicas que se utilizan para hacer detección de discontinuidades en los materiales. Es una rama, es una línea que también maneja el área de control de materiales. La otra línea es ensayos de caracterización, que es a lo que nos vamos a dedicar a ver hoy día, ¿no? Pero caracterización in situ. ¿Y qué significa caracterización? Significa encontrar características en los materiales. Un ejemplo claro, así, vivencial, podemos ver, ¿no? Digamos, la pared del fondo, ¿no?, tiene un color, tiene una textura, ¿no?, tiene un tamaño. Entonces son características que encontramos en la pared del frente, digamos, ¿no? Igual en los materiales. Además tienen cierta resistencia mecánica, ¿no? Entonces por algo está ahí, porque digamos, mediante estudios, ¿no?, de ingeniería civil, seguramente se llegó a determinar por un diseño de que esa pared tendría que ser de tal material. Igual en los materiales, digamos, en materiales ferrosos o en los metálicos, digamos en los aceros, ¿no? Tienen una composición química definida, tienen una estructura metalográfica que es aproximadamente, lo que estamos viendo en el lado derecho es una foto, esto que estamos viendo acá a la derecha, no lo puedo señalar, donde dice ensayo de caracterización hay una fotomicrografía, se llama, ¿no? Ese es un acero de alto carbono, ¿no?, con elementos aliantes de cromo, por ejemplo, ¿no? Es así como se vería al microscopio o cómo se ve al microscopio. Entonces,
esa morfología que tiene el material al microscopio le brinda propiedades de dureza de acuerdo a un tratamiento térmico. Esa propiedad de dureza está íntimamente relacionada con su resistencia mecánica. Entonces, en la industria se requiere, digamos, muy a menudo estos tipos de ensayos químicos, de dureza y de metalografía. ¿Con qué intención? Puede ser por varios motivos, ¿no? Uno, para corroborar, digamos, cierta empresa compra un lote o una cantidad de material y quiere hacer a lo que le dicen PMI, ¿no? Identificación positiva de materiales, que está muy de moda actualmente. Entonces, una manera de corroborar que lo que, digamos, está en los contratos o en las órdenes de compra, ¿no?, es hacer un ensayo químico in situ y verificar que lo que ha comprado esta empresa corresponda a los certificados que le están brindando su proveedor, ¿no? Esa es una manera. Está muy de moda actualmente y las empresas lo utilizan mucho como una especie de control de calidad final, ¿no? Otra situación sería, por ejemplo, ver el estado situacional de algún elemento de máquina que ya viene funcionando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se hace mucha metalografía en los calderos, ¿no? Los calderos son máquinas térmicas, muchas de ellas en Lima trabajan 20 o 30 años ya, hasta mucho más, yo he visto calderas más antiguas, en las cuales el principal mecanismo de falla que ocurre en estos elementos es justamente la degradación estructural. Digamos, esa fotomicrografía, como lo hemos definido, cambia por efectos del trabajo, o sea, puede cambiar por efectos de la temperatura. Entonces, existe una técnica que se llama la técnica de réplica metalográfica que te permite ver más o menos en qué situación se encuentra ese metal, ¿no? Entonces se puede tomar una decisión, inclusive hasta de recambio del componente. Debe guardar ciertas características, digamos, lo más parecido a la compra original del material. Pero por efecto de la temperatura, por efecto del trabajo, el uso de un servicio, esto varía. Entonces, por lo tanto, las propiedades mecánicas cambian. Entonces, el componente no puede trabajar de igual manera como lo estaba haciendo en un inicio. Bien. Los ensayos de caracterización de campo que utilizamos hablemos específicamente de la división control de materiales. Metalografía, como ya lo hemos explicado, que es por réplicas. La metalografía por réplicas implica utilizar, no destruir el elemento que queremos evaluar, sino más bien a partir de un pequeño polímero, copiar la estructura. ¿Y qué es la estructura? Esta estructura que vemos en el lado derecho, ¿no? El microconstituyente de los diferentes elementos de máquina. Análisis químico portátil. Es muy usual que las fundiciones y muchas empresas tengan, digamos, un medio de control de sus materiales, ¿no?, que es un analizador químico. Nosotros tenemos un analizador químico que es portátil, muy utilizado sobre todo cuando se quieren recuperar piezas. Pregunta básica, ¿no? Cuando yo quiero recuperar recuperar medida en una pieza metálica, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Recuperar medida por soldadura. ¿Qué sería lo primero que tendría que saber para yo poder aplicar soldadura sobre ese elemento? ¿Perdón? El tipo de material. Efectivamente, ¿no? Entonces, muchos de estos componentes no se pueden destruir o sacar un pedacito y llevarlos a un laboratorio. Lo que hacemos nosotros es llevar el equipo a ese lugar, ¿no?, y tener una respuesta, diría que recontra rápida, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 1 minuto que nos demoramos en analizar ese componente. Más adelante tenemos un video también que muestra, digamos, lo que hemos hecho alguna vez en campo. Y la durometría, que es el producto de, digamos, de una composición química tal, con un tratamiento térmico definido. Digamos la soldadura. Cuando unimos láminas, la soldadura, ¿qué implica? 1600 grados aproximadamente, hablemos de los aceros, ¿no? 1600 grados. Toda esa zona queda, digamos, alterada metalográficamente, ¿no? O sea, esa zona queda
es muy conocido y el término zona SAC, ¿no? Zona SAC, zona afectada por el calor. Mecánicamente, estructuralmente, ¿no? Queda afectada. Entonces, un medio de control es la dureza. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Para saber también si la dureza cambia en un tratamiento térmico, podemos hacer dureza, ¿no? Con un equipo portátil. Y hablemos de equipos portátiles porque también tenemos equipos de laboratorio. Bien. Hablando del caldero pilotubular, ¿no? Esta lámina grafica lo que más o menos sucede en un caldero. Es una máquina térmica, ¿no? Compuesta básicamente de acero, de diversas, digamos, estructurales. Tiene un quemador, ¿no? Ese quemador choca directamente con la piel del metal. Entonces, al chocar directamente con la piel del metal, ¿ustedes creen que podría o no podría haber una degradación estructural por la temperatura que se está produciendo ahí? ¿Qué tipo de ensayos haríamos? ¿No? Ya que también, como sabemos, un caldero tiene alta presión de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos varios elementos, ¿no? Tenemos temperatura, tenemos presión de trabajo, ¿no? No está trabajando a una presión, digamos, baja, sino estamos hablando de 150 psi, 200 psi, un poco más tal vez, en este tipo de calderos que son los calderos pirotubulares, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que va a haber una degradación, tanto sería metalúrgico-mecánica, ¿no? Porque lo metalúrgico acarrea un cambio mecánico, de valores mecánicos, dureza, resistencia mecánica. Entonces, es usual hacer varios tipos de evaluaciones con la intención de poder determinar si este elemento se encuentra en óptimas condiciones como para seguir trabajando. La inspección visual es una de las técnicas mucho más ventajosas, se podría decir, porque con la inspección visual podríamos determinar en qué zonas deberíamos hacer esa inspección, hablando ya de metalografía, ¿no? Cuando han soldado acero inoxidable, supongo, alguna vez, ¿no? Si han soldado. ¿Cambia el color del acero inoxidable o no? Cuando aplican temperatura en la zona SAC. ¿Sí? Cambia, ¿no? Entonces, eso también, digamos, más o menos puede graficarnos de que esa zona, al estar afectada térmicamente, va a cambiar mecánicamente. Igual el caldero, ¿no? Pero el caldero tiene un problema grande, ¿no? Está constantemente sometido al efecto del fuego y a los efectos de la presión. Entonces, esas dos variables juegan en contra de este elemento. Hay un mecanismo de falla que se llama falla por creep, que no nos vamos a meter, pero también ha sido estudiado. Entonces, inclusive existen libros enteros de esto, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta de esos cambios de coloración mediante una inspección visual, ¿no? Podemos ver deformación en el material mediante inspección visual. Donde hay deformación, cuando hemos soldado láminas delgadas, ¿no? Automáticamente se doblan. Entonces, es un efecto, ¿no? De la temperatura. Otras técnicas también de ensayos destructivos son utilizadas, pero para nuestra finalidad vamos a hacer en este caso, vamos a determinar por qué vamos a explicar por qué vamos a utilizar metalografía. Un ejemplo, ¿no? Esta es la pared del caldero soldado con unos tubos. Definitivamente esa zona que estamos viendo, o esta parte que estamos viendo, que son la zona de ligamentos, de hecho presenta un color raro. ¿Qué color tiene? Medio rojizo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es bueno que haya más preguntas o haya opiniones para poder ir un poco más allá. A ver, jóvenes, ¿Sí? ¿por qué el color de ese caldero, no, ingeniero? Es un caldero, sí, es un caldero. Es la pared de un caldero pirotubular. La temperatura, ¿no? De hecho, la temperatura juega un papel importante, ya lo venimos repitiendo. No solamente es medio rojizo, sino vemos partes blancas, entonces hay acumulación también de otras sustancias propias del mismo trabajo de este caldero, ¿no?
Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Simplemente inspección visual. Pero si yo encontraría una zona, digamos, de un color entre violáceo, ¿no? Violáceo medio rojo, probablemente la temperatura ha estado incidiendo sobre alguna zona en especial. Entonces, es ahí cuando nosotros entramos a tallar y hacemos una evaluación de esta plancha, que es una plancha metálica. ¿Mediante qué? Mediante metalografía. Otras partes del caldero, acá podemos apreciar, digamos, un cordón de soldadura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o está mal? ¿Está perfecto ese cordón? No, no es cierto. Entonces tiene sus defectologías. Sobremonta, por ahí salpicaduras, ¿no? Tiene un acabado irregular. Simplemente haciendo inspección visual. En la parte superior derecha, acá donde estoy apuntando, esta es una zona de entrada que le dicen la zona del flue, que regularmente también presenta muchos defectos. Y podemos encontrar inclusive esta fatiga térmica, todo por efecto de la temperatura. Entonces, este ejemplo del caldero es importantísimo. ¿Por qué? Porque vemos claramente que tenemos un elemento con bastantes partes, ¿no? Tiene una gran superficie en la cual tenemos bastantes tubos, tenemos planchas por todos lados, inclusive la zona del centro es un tubo grande que le dicen el flue, que está afectado, ¿no? Directamente por un elemento importantísimo que es la temperatura y por ahí la presión. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Puede seguir funcionando? ¿Por qué lo hemos inspeccionado? ¿A qué se debe que lo inspeccionamos? ¿No? De hecho, el propio dueño o el propio usuario solicita esta investigación con la finalidad de ¿qué? De verificar en qué condiciones se encuentra este caldero. Porque como repito, la técnica de metalografía te permite llegar un poquito más allá, ver lo que nuestros ojos directamente no pueden ver remotamente, se dice. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una metalografía en zonas diversas. Esta es la parte interna del caldero, ¿no? de este caldero pirotubular. También se ven algunas cositas, pero bueno, vamos a adelantar un poco como para poder ver algunos ejemplos de fotomicrografías. Esta es la réplica metalográfica. La réplica, que es un pequeño plástico, aproximadamente de 1 pulgada por lado, se adhiere fuertemente, 1 pulgada de lado, se adhiere fuertemente sobre el metal base. ¿Ya? La adherimos fuertemente, la mantenemos un tiempo pegada al material base, como dice en el punto 2, y luego la retiramos. Una vez que hemos retirado este pequeño plástico, vamos a poder llevarlo al laboratorio y analizarlo, donde podríamos encontrar muchas respuestas al comportamiento que tiene este elemento, digamos, no definido. Entonces, en la primera parte, ¿no? La superficie de la aleación es preparada adecuadamente. Podemos utilizar un sistema de lijas, ¿no? Un amolado inicial, un sistema de lijas y un pulido. Luego, la réplica es adherida, como les comentaba, y al final, la réplica copia la estructura del material. Al copiarla, tenemos toda la información que el material de por sí mantiene, digamos, íntimamente, ¿no? Podemos llevarnos la información al laboratorio. Entonces, ya no hemos destruido nada. Por eso decimos que es un ensayo en campo no destructivo, ¿no? Acá tenemos estas partes, el acondicionamiento, ¿no? Tenemos el acondicionamiento, viene un ataque metalográfico, ¿no? Después de hacer el lijado respectivo, observamos lo que estamos obteniendo y replicamos, ¿no? Adherimos la pequeña réplica que tenemos. Este es un trabajo en campo que hemos hecho recién hace un par de meses. Nos encargaron de hacer justamente metalografía en 150 tubos, ¿no? Por las condiciones ambientales que había, ¿no? O sea, había mucho polvo, había mucho calor. Entonces, ya son variables que juegan en contra de obtener una buena réplica metalográfica. Entonces, pero lo he querido mostrar para que más o menos se enteren de cómo quedaría la superficie. Por ejemplo, en el lado derecho, ¿no? Luego lijar tenemos lo que estoy apuntando, ¿no? Una superficie aproximadamente al espejo, ¿no? Tiene que estar bien pulida.
luego del cual, ¿no?, podemos atacar con un reactivo. Este reactivo lo que hace es revelar la estructura. Es un reactivo simple que le dicen el nital, seguramente lo han escuchado, ¿no? Y al final, en la foto 5 podemos apreciar que él está replicando, él ya pegó la réplica, ¿no? Acá, por ejemplo, en la foto 1, selección de la tubería y zona de ensayo. Se indica zona desbastada y lijada previo al pulido, ¿no? En la foto 2 vemos pulido metalográfico. En la foto 3 está atacando, ¿no? Foto 4 también. Y en la foto 5 él está replicando, el inspector. O sea, previo a la evaluación en campo hay una toma de muestra que también lleva un tiempo, aproximadamente 1 hora por zona. O sea, digamos que para hacer una metalografía estaremos trabajando 1 hora previo al ensayo de gabinete o de laboratorio. Podemos detectar lo siguiente, ¿no? Les comenté lo del CRIP, les comenté lo de la fatiga, en algunas ocasiones se puede ver. Les comenté también, bueno, no les he comentado sobre el tema de lo que es corrosión por tensión y la corrosión intergranular, que son en cierta medida mecanismos que podrían traer una falla futura en el material. Otro mecanismo de degradación estructural es la ferilización de la perlita. Es más o menos lo que ocurre cuando soldamos un par de planchas A36, ¿no?, o ASTM A36. Al comienzo están así, ¿no? Después, al final, en la zona SAC se vuelve de esta manera. Entonces, nuestro sentido común, ¿no? Ahí está el fabricante que ha fabricado una lámina con estas características. Pero cuando lo hemos soldado queda de esa manera. Entonces, la idea de la siguiente exposición es lo que sigue, es darnos cuenta que la estructura del material tiene una relación íntima con las propiedades mecánicas. Es por eso que hasta una salpicadura de soldadura podría generar una rajadura por el gran estrés que podría generar. Pero ¿de qué va a depender esa estructura? Va a depender básicamente de su composición química. Entonces, cuando uno ve los manuales de ASTM, por ejemplo, las normas, para que el ASTM 36, creo que lo conocemos, el ASTM 36, ¿no?, que son las estructuras simples para construcción de rejas y eso. Lo conocemos, ¿no es cierto? El acero ASTM 36. ¿Sí o no? Es un acero común y corriente. De lo que está construido las rejas de la casa, por ejemplo. Es un acero ASTM 36. Es fácilmente soldable, ¿no? Es relativamente blando y tiene una estructura metalográfica como la que estamos viendo en la esquina superior izquierda. Pero cuando la soldamos, se vuelve así. Entonces, en un elemento de responsabilidad, no en una reja de casa, digamos, un elemento de responsabilidad, una estructura que soporta cierto peso, por decir un ejemplo, ¿no?, un tijeral o algo, es importantísimo de que esa zona quede lo menos alterada, porque de hecho la soldadura va a traer una alteración. Entonces, también porque creemos entonces de que se hacen pruebas mecánicas en algunas probetas, ¿no? Se hacen testigos, se hacen pruebas mecánicas, se traccionan y se verifica cuál es la resistencia que tiene nuevamente el material al ser soldado. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, entonces la idea que debemos llevarnos de acá es que existe una relación íntima entre la estructura del material, su microestructura, ¿no?, con las propiedades mecánicas. ¿Cómo podemos descubrirlo? Podemos descubrirlo también haciendo pruebas de campo, ¿no? Por ejemplo, una metalografía. ¿Cuáles son esos factores que pueden hacer implicancia? La composición química, por ejemplo, ¿no? La composición química juega un papel importante. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea central. Al margen de que estemos hablando de lo que son pruebas de campo, es una idea que debemos siempre tener presente y se dar cuenta de que inclusive para seleccionar un material no es tan complicado siempre y cuando tengamos el criterio de composición química, dureza.
Por ejemplo, esta es una metalografía por réplica, ¿no? Que se hizo a un cordón de soldadura. Y es réplica metalográfica, no hemos roto el metal ni nada, a excepción del lado derecho, ¿no? Vemos esta ramificación que hay al costado del cordón de soldadura, lo hemos detectado simplemente por inspección, en este caso fue primero por inspección visual. Entonces nos dimos cuenta que por inspección visual de que ahí había un problema. ¿Por qué? Porque el cliente ya nos había dicho de que había algunas fisuras traspasaban el elemento. En este caso este es un horno de secado de sal. No sé si han visto alguna vez, son hornos rotatorios, ¿no? Que tienen adentro una especie de, ¿cómo le dicen? Bueno, va girando y va trasladando la sal y en varias zonas por temperatura va secando. El efecto de la sal, ¿qué es la sal? ¿Cuál es la composición química de la sal? A ver. Es cloruro de sodio, ¿no? El cloruro ataca selectivamente al material, pero lo ataca selectivamente, estamos hablando de un acero inoxidable, lo ataca selectivamente de tal manera que le produce varias defectologías de estas características, ¿no? Entonces, está bien, no basta con decir, ¿sabes qué? Simplemente se está fugando, cambiamos la lámina, hay que descubrir o hay que hacer un análisis de falla del por qué está sucediendo esto. ¿Ustedes no creen eso? O simplemente cambiarían la lámina y después de un par de años otra vez a cambiar la lámina, ¿no? Entonces podemos mejorar esa situación. Para eso se hace un análisis de falla. Al lado derecho tenemos la micrografía, los granos, ¿no?, del material. En la metalografía podemos ver los granos del material y una especie de huecos que son en realidad microfisuras. Eso es lo que se puede hacer por metalografía. Entonces, tenemos un arma importantísima que nos puede servir a nosotros para determinar cuál puede ser la causa primaria de una falla. Material acero inoxidable 316L. ¿Cuál es el proceso? El proceso de secado de sal. Factores: un material susceptible, la soldadura, bueno, que genera, en este caso la soldadura genera tensión, y el ataque por cloro. No, esas tres variables podrían desatar este tipo de corrosión. Si nosotros eliminamos una variable, anulamos la corrosión. Se llama corrosión por estrés. Yo no sé si ustedes en su casa de diario tienen experiencias de este tipo o no se han fijado, porque en una planta, en el tema industrial, a cada rato hay fallas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene que ser sí, si no estuvieran ahí, ¿no? Porque estamos para solucionar problemas. Bien, ¿no es cierto? Ejemplos. A ver, ¿alguno que quiera dar un ejemplo? Algo que se haya roto. Siempre se rompen cosas. Metálicas, lógicamente, ¿no? O algo que haya explotado ya. O una fuga, ¿no? Fracturas por todos lados, ¿no? A Boller llegan todos los días los clientes volviendo a fabricar elementos de máquinas, ¿no? Todos los días compran material, le dan la forma, fabrican un nuevo elemento de máquina, un perno, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre va a ocurrir esas fallas, pero hay que minimizarlas, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Uno, si falló, descubramos por qué falló. Entonces, puede estar en el material, puede estar en el uso, en la forma, no sé, en el mismo torque, pues, ¿no? Entonces, cada uno de ellos está siendo diseñado con una finalidad. Por eso le digo, a Boller todos los días llegan los clientes con sus piezas rotas, en el buen sentido de la palabra, porque hay algunas sonrisas. ¿Ah? Ok. Esta es una forma de falla. Es una forma de falla. Otro ejemplo. ¿Alguna vez escucharon de las laminaciones, por ejemplo? En las planchas, ASTM36 o en una plancha determinada. ¿Escucharon las laminaciones?
son otra forma de defecto. ¿Qué son las laminaciones? Son acumulaciones de material no metálico en una estructura metálica, por ejemplo en el acero, ¿no? Ya. Tuvimos un reciente trabajo en una empresa importante y nos dieron un file así, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que lo hagas de acuerdo a esto, me dijeron. ¿No? Me dieron una norma y me dijeron, hazte la inspección de acuerdo a lo que diga la norma. Entonces no queda más que leer, ¿no? Todito en inglés. Y uno de los principales defectos que podrían encontrarse en estas láminas, en realidad que son láminas, eran defectos laminares. En estas planchas, defectos laminares. Entonces, yo, bueno, por mi conocimiento ya sabía que es un defecto laminar, ¿no? ¿Qué son? Son acumulaciones de material no metálico en una estructura metálica. Por ejemplo, el acero, es un material metálico. Podemos encontrar a veces, ¿no?, ya por un tema de control de calidad o falla en la fabricación, paralela a las caras, como lo estamos viendo acá, ¿no?, defectos paralelos formando una lámina, ¿no?, defectos paralelos a las caras, que fueron una especie de láminas. Llega este cliente y me dice, ya cambiando de cliente, sobre esta metalografía en especial, no me creen, me dice, porque él le había hecho ultrasonido. Sabemos que es ultrasonido, ¿no? Es una técnica de inspección también que te permite detectar defectos internos en los materiales. Él había hecho una técnica para detectar defectos internos en el material. Entonces, a él no le creían de que él había encontrado laminaciones en el material, ¿no? Esa laminación. Entonces me trajo un pedacito de muestra, ¿no? Un pedacito de muestra. A ver, vamos a ver, pues, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una réplica metalográfica. Entonces con la réplica metalográfica pudimos detectar sobre la sección transversal de la muestra una línea, bueno, amorfa, ¿no? No es una línea exactamente, ¿no? Son como acumulados de un material diferente. Vemos claramente que esta parte, ¿no?, una forma diferente a lo demás, ¿no? Entonces nos permitió corroborar lo que él había dicho, que había encontrado laminaciones, más esta morfología, digamos, un tanto aplanada, que no es exactamente una línea, ¿no?, un poco irregular, pero que guardaba una cierta posición en el material. Entonces es posible detectar, como por ejemplo, este tipo de defectos mediante la réplica metalográfica. Acá dice, material acero de bajo carbono normalizado. Normalizado significa un tipo de tratamiento térmico. Proceso, parte integral de acero para puentes. Era un acero para puentes, ¿no? Estaban fabricando un puente. Factores, proceso de conformado. Bueno, adicional a esto, el proceso de conformado está bien, ¿no? El proceso de conformado le da la forma de la lámina. Pero en realidad el fondo del asunto es que este material ya tenía ese material no metálico inserto en él, que en el conformado, entendemos que es el conformado, que es el trabajado del metal, para darle la forma a la lámina, quedó aplanado. Digamos, es muy dúctil este material. No sé si entienden esta parte. Alguien debe tener experiencia en ultrasonido acá, ¿no? Supongo que están haciendo prácticas. ¿Alguien está haciendo prácticas en alguna empresa de NDT o ensayos no destructivos? Nadie. Pero yo trabajaba en una empresa que se llamaba Endecott antes. Y siempre había un practicante de Senatia. Siempre, ¿eh? Uno o dos. Espero que, bueno, por lo menos, si es que no entendemos algo, es lo que me decía un profe, ¿no? Las diapositivas son en realidad un índice, ¿no? Hay que seguir investigando, hay que un poquito prenderse del asunto o enamorarse o hacer algo para aprender un poco más de esto, ¿no? Buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿Qué tipo de elementos no metálicos podemos encontrar en una laminación? Es mi duda. Gracias. ¿Te refieres a compuestos no metálicos?
Claro, lo que se Hay- puede encontrar en laminaciones. Hay Gracias. mira, como compuestos no metálicos siempre puede haber sulfuros de manganeso y óxidos. Estamos hablando de óxidos, ¿no? Que quedan de la propia fabricación desde el alto horno y quedan insertos en el material. Ahora, los sulfuros de manganeso son materiales muy dúctiles. O sea, sulfuro de manganeso, manganeso con una S, ¿no? Ese es, digamos, el compuesto químico. Son muy dúctiles. Entonces, la lámina, al entrar en contacto con los rodillos de laminación, que están más o menos a una temperatura de 1000 y tantos grados, lo que hace es aplastar, ¿no?, la lámina para reducir la sección. En este acto, esos compuestos también quedan estirados, o sea, aplanados, por su propia cualidad de ser dúctiles. Ductilidad significa que son, ¿no?, fácilmente deformables, o tienen una deformación plástica interesante, ¿no?, hasta cierto grado, ¿no? Entonces, quedan dándole esa forma plana y justamente paralelo a las caras de la plancha, ¿no? Esto definitivamente es, digamos, atenta contra la calidad del material. De hecho, sí. O sea, digamos que nadie se ha dado cuenta de que sea un elemento de responsabilidad, una gran estructura, ¿no? Lo que puede hacer es que simplemente estos puntos internos, bueno, este defecto genere tensiones, multiplique tensiones. Entonces, al no ser metálico, no presenta la misma resistencia mecánica que la matriz original. Es no metálico, ¿no? Entonces, rompe la continuidad del material. A ver, el joven quiere repreguntar, ingeniero. La última, joven. Ya, la última. ¿Hay métodos para evitar las laminaciones en la fabricación de los metales? O sea, eliminar del 0% para que no existan las laminaciones. ¿O siempre va a haber laminaciones en el material? Gracias. Mira, de hecho, siempre van a haber, ¿cómo le dicen? Hay una norma que es la CTM E45, ¿no?, que te indica a ti cómo cómo determinas el nivel de inclusiones en el material. Estas son inclusiones no metálicas, ¿no? Y justamente también te indica cuáles son los valores máximos que deberían tener estos tamaños, ¿no? ¿Para qué? Para que el material siga teniendo un comportamiento mecánico idóneo o adecuado. Entonces, de hecho, el silicio, el manganeso, el fósforo, el azufre van a estar siempre presentes en los materiales, sobre todo en los aceros, porque son parte del proceso de fabricación o están insertos ya dentro del mineral. Entonces, deshacerse de ellos implica reprocesar y que el acero siga costando cada vez más, ¿no? Va a depender del nivel, digamos, no sé si de calidad es el término que tú quieras, que se quiera utilizar. Les doy el ejemplo. Si vamos a determinar, por ejemplo, un acero SAE 1045 o un SAE 1020, normalmente los niveles de azufre deben ser menores que el 0.04%. Les doy un ejemplo. Un acero SAE 1045 o un 1020. Pero un acero API 5L, que es para tuberías, ya no es 0.04%, sino es 0.015%. Entonces, dependiendo del proceso en que vaya a ser utilizado, es que se adquiere, o bueno, si tú requieres un tipo de material determinado para un diseño determinado, ¿no?, lo pides, ¿no? Entonces, como estándar, también sería bueno que tengamos, digamos, presente de que el 0.04% es el máximo que podría tener. Como estándar, tanto en azufre como en fósforo, ¿no? Porque el fósforo también es un elemento que puede ser perjudicial. Entonces, más allá de esos elementos se asocia con otros elementos, como por ejemplo, no sé, pues puede ser el manganeso en este caso, ¿no? O puede asociarse con el oxígeno y forma puntos, inclusiones que no son metálicas y forman, digamos, van a generar, si es que están en demasía, puntos de concentración de defectos, por ejemplo, ¿no? Eso también lo podemos hacer con la réplica metalográfica, ¿no? Se puede llegar a determinar. Bueno, gracias por la pregunta, es interesante. Y efectivamente, ¿no?, se pueden ver inclusiones como estas, pues, el nivel de inclusiones, agregaciones y microdiscontinuidades embebidas en la matriz, y es lo que hablábamos de un acero
Y les pregunto a ustedes, les hago esta pregunta, ¿no? ¿Estas inclusiones actúan a favor o en contra de sus propiedades mecánicas? En contra, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son puntos de concentración de tensiones, ¿no? Rompen la continuidad del material y puede ocurrir esto, ¿no? Si estamos trabajando en tensión, se pueden propagar más fisuras y se pueden unir unas con otras y al final un desbarajuste total, ¿no? Con metalografía y con réplicas metalográficas, ¿no? Inclusive acá hemos medido, estas fases tienen entre 30 a 150 micras, ¿no? Se puede llegar a medir. Aumentos 500X, sin ataque metalográfico, ¿no? Inclusiones. Y justamente esa pregunta complementa, creo, con lo que te estoy enseñando ahorita, ¿no? Lo que estamos viendo acá son sulfuros de manganeso. Después, otro problema que también ocurre en las uniones soldadas es el tema de lo que es la sensibilización de grano. Cuando unimos láminas, por ejemplo, de AISI 304, AISI 316, ocurre lo que es la precipitación de carburos. Esta es una sección transversal de una... Tenemos acá el material de aporte, tenemos acá el material base, toda esta es la línea de fusión, ¿no? Asociado a la zona SAC también. Entonces, podemos ver acá que esto se produce en la zona SAC. Esa zona SAC, ocurre un fenómeno que es la precipitación de carburos. Y esa precipitación, ahí lo vemos un poco más grande, estamos a, bueno, de más o menos aproximadamente unos 500.000 aumentos. ¿No? ¿Qué ocurre? Ocurre que justamente en esas partes hay una preferencia del carbono por el cromo, ¿no? Si tenemos una aleación de acero inoxidable que tiene aproximadamente más de 12% de cromo, si en esas partes se mantiene mucho, si cuando unimos las láminas, digamos dos planchas de AISI 316 o 304, dando un ejemplo, y mantenemos mucha temperatura, no enfriamos adecuadamente, se produce lo que es la precipitación de carburos. Entonces, se empobrece en parte los límites de grano. ¿De qué? De cromo se empobrece. De tal manera que cuando entra este elemento construido, sea un tanque o algo, con el elemento o la sustancia que la va a degradar, va a destruir exactamente los límites de grano. Y va a terminar por destrozarse, digamos, el tanque o lo que hayamos construido, ¿no? Bueno, es una teoría un poco larga, la vamos a dejar ahí, ¿no? Como para poder investigar ya de su parte. Si tienen alguna duda me podrían escribir tal vez, para pasar a la siguiente parte, porque si no gana el tiempo. Análisis químico. Esta es la máquina que tenemos y dice que Acero Bohler tiene una máquina de análisis químico que es un espectrómetro de emisión. Como les comentaba, también es portátil, no se necesita ir al laboratorio llevando un pedazo del metal, sino podemos ir al campo a hacer el análisis directamente, ¿no? La foto de la derecha es una chamba que hemos hecho recién, esas son las tuberías a las cuales yo me refería, ¿no? Él está haciendo contacto más o menos de esta manera, ¿no? Una pistola. Esta es la pistola. La pistola tiene un pequeño electrodo que al contacto con el metal, en este caso acero, genera un pequeño arco. Un pequeño arco, pequeñísimo, como cuando se suelda, igual, ¿no? De tal manera que tiene hasta un sonidito. Entonces, esa energía que se produce, lo que hace es que cada elemento, bueno, hay una característica, ¿no? Cada elemento químico emite una cantidad de luz determinada bajo cierta composición química. El equipo logra medir esa cantidad de luz y la cuantifica, de tal manera que permite determinar los elementos químicos en el material, ¿no? O sea, digamos, si es un acero de bajo carbono, digamos carbono, hierro, manganeso, silicio, azufre, ¿no? Si es un acero aleado, ¿no? Puede ser con cromo incluido, ¿no? Cromo, molibdeno. Entonces, dependiendo de la aleación se puede hacer esto. ¿Cómo hacemos? Preparamos la muestra, hacemos el análisis químico o muestreo y se realiza de 3 a 5 mediciones, evaluamos los resultados siempre con la norma, ¿no? Como les mencionaba, puede ser API, puede ser SAE, puede ser AISI, depende del tipo de evaluación que estemos haciendo.
Vemos este video, digamos, es una prueba que hemos hecho. Se trata de ver el analizador químico, ¿no? El que les estaba comentando. Esta es la pieza. Previamente mi asistente está ahí, ya preparó la muestra, pero este es el equipo. Si ven, tiene un impresor al costado. O sea, se puede llevar los dos al campo. Esta es la pistola que hace contacto con el metal. El equipo es una computadora. Como le comentaba, es similar a un proceso de soldadura, ¿no? Pero digamos en menor escala. Ahí tenemos el balón de argón, que es la sustancia que nos va a permitir aislarnos del medio ambiente. Es el gas. Lo que está haciendo Pedro ahorita es dejando en condiciones óptimas el equipo para poder hacer el análisis, ¿no? Como ven, es una computadora, tiene el balón de argón. Acá está la impresora. Él está seleccionando una curva especial para poder hacer este ensayo. Eso es lo que nos muestra antes de hacer el ensayo. Son todos los elementos químicos que podemos detectar. Escogen la curva un acero de baja aleación, ¿no? Ajá. Son todos los elementos, perdón, son todos los aceros que se pueden evaluar. Vamos a ver. Él va a preparar, está demostrando cómo se prepara. Ya está previamente preparada, pero lógicamente para efectos de mostrarles. Lo que hace ahora es echarle un poco de alcohol, limpiar. Limpia la superficie, retira todo el polvo que puede haber quedado. Y si nos fijamos y estamos atentos, el ensayo va a durar menos de un minuto. Yo diría que hasta 30 segundos. Vamos a ver. Más demora muchas veces llevar el equipo al lugar. Está dejando ok la máquina. Ahí la tiene lista. Por precaución siempre se bloquea, pero ahora la tiene lista. Y va a colocar la pistola encima del material. Hay un sonidito. Un pequeño sonido. Y ya terminó. Él dejó de hacer el ensayo. Y tiene los resultados en la computadora. Pero eso no es todo. Entonces él puede imprimir estos resultados. Primero le pone nombre. Ahí le pone nombre. Son los valores. Y salen. Ahí salió. 2 veces. Y lo mismo que está en la pantalla lo tenemos. ¿No? Como vemos es relativamente rápido. Ha permitido de alguna manera, ¿no? Tener alguna ayuda en campo justamente para algunas empresas importantes, como por ejemplo en este caso estamos en Techin, ¿no? Haciendo las tuberías de gas de camisea.
iban a reparar. Y bueno, si tenemos unos minutos, avanzamos rápido con esto, ¿sí? 2 minutos. La dureza, como les comentaba al comienzo, es el resultado de diversos procesos. Puede ser de que tengamos un tratamiento térmico en el material, puede ser de que el material haya sido severamente deformado. Entonces, eso altera la dureza del material. Pero ¿cómo la medimos? ¿No? Tenemos equipos diversos. La dureza es una característica de los materiales. No es igual en todos los puntos, sino puede ser diferente. Porque así también la composición química es diferente, no es igual. Entonces, por lo tanto, puede haber diversas durezas en los materiales. Por lo tanto, también resistencias mecánicas diversas en un solo material. Algunos equipos que tenemos en campo, bueno, el de la izquierda, vamos a sacarlo de izquierdo, es de laboratorio, pero los demás son en campo y por acá quería mostrarles, en esta foto a la derecha es un equipo importante que tenemos que sirve para medir específicamente cementaciones, nituraciones, ¿no? O cuando tenemos materiales unifásicos de una sola fase también. ¿Por qué deberíamos utilizar equipos portátiles, ¿no? Porque es una alternativa ante una necesidad de medición para asegurar la calidad de las piezas. Queremos contrastar, ¿no?, con los certificados de calidad, que era lo que les explicaba, ejemplos, tuberías, láminas, como medio de control cuando se suelan materiales, ¿no?, para controlar de que no estén muy duros, ¿no?, y para corroborar cambios de dureza, efectivamente, ¿no?, los cambios estructurales, que es lo mismo en sí, ¿no? Se puede relacionar también la resistencia mecánica con la dureza. Ya les había explicado que tienen una relación íntima, ¿no? Entonces, pero hasta cierta composición química, no siempre. Muchas gracias. Creo que el tiempo nos quedó un poco corto. Esta última parte la podemos mejorar. Yo creo que si hay una visita técnica podríamos hacerlo mejor. Me preguntan el costo del análisis, el costo de la máquina para hacer el examen. La máquina cuesta. ¿Cuál de los exámenes, profesor? El último, el químico. El químico. El Quiere costo de la comprarse máquina, pero no vendemos la máquina. Hacemos el servicio, sí. El servicio de análisis químico, muchachos. Miren, el servicio es, yo diría que es hasta barato para lo que te va a ayudar a solucionar. Es relativamente barato y viene encima con una asesoría técnica, ¿no? No hay un precio definido porque va a depender de varios factores, ¿no? Dónde queda el lugar, si es en provincia, si es en Lima, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? aquí tenemos presentes alumnos de mecánica de mantenimiento, mecánica de producción, mecánico de máquinas y herramientas también. Claro. De pronto alguno me olvido. Usted, en su experiencia, ¿qué cree que son los puntos principales, de acuerdo a lo que usted nos ha expuesto, que el joven debe conocer para que lo pueda aplicar en sus empresas? Miren, creo que la moraleja de todo esto al final, yo siempre lo repito cuando hay algún tipo de charla, es que podemos relacionar las propiedades de los materiales, en general, de cualquier material, y en este caso, que tanto usamos el acero, con su estructura, ¿no?, con su composición química. O sea, yo en algún momento ni siquiera es necesario de que, digamos, me dicen, este material es AE1020, digamos. Yo por ahí, por la experiencia, podría decir, ¿sabe qué? Podría tener 120 Brinell de dureza, 130. Esa dureza la puedo relacionar con la resistencia mecánica. Entonces, ¿pero a raíz de qué? ¿No? A raíz de poder relacionar la parte metalúrgica con sus propiedades mecánicas. O sea, al ver una foto en el microscopio, se puede hacer eso. Pero ¿cuál es la idea que ustedes se lleven, no? Justamente esa, ¿no? Estructurales, en una categoría, ¿no? Los estructurales. No sé, pues el A36 es bien conocido, lo vamos a ver a cada rato, ¿no? Dureza, 130, 140, máximo, no más, ¿no? Resistencia mecánica, 500 megapascales, ¿no? Entonces, los demás materiales son similares, lo que pasa es que va a empezar a elevarse la dureza por efecto de la composición química y el tratamiento térmico. Entonces, eso es, llevarnos de la idea de que los materiales se pueden relacionar directamente entre sus fases metalográficas y su resistencia mecánica. Para que puedan seleccionar. Para que puedan de alguna manera predecir el comportamiento, ¿no? Puede ser que yo esté utilizando un material determinado y definitivamente tal vez no sirve para eso. Entonces podemos tener un criterio más
para decir, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué falló esto? Definitivamente, pues, ¿no? Estamos encontrando con un material de 36 que no sirve pues, para cortar, no sé, determinado producto, ¿no? Entonces, sirve para, de alguna manera, discernir, tener un criterio para poder, inclusive, soldar, ¿no? Si vas a soldar, de hecho, no te vayas a confundir en usar los mismos electrodos que vas a utilizar para un 1045 que para un SAE 1020, ¿no? Entonces, tiene sus pautas. Composición química, dureza y metalografía van de la mano juntitas, ¿no? Se puede, y es lo que pide la norma también. La norma también lo dice, ¿no? Ingeniero, ¿y cómo está la industria, en este caso que usted está bastante relacionada a la industria metalmecánica? ¿Cómo está yendo? O sea, estaba bastante en crecimiento, demanda bastantes técnicos. Lo que, bueno, siempre es bueno leer o escuchar un poco la tele, ¿no? Es importante. Mire, no, escuchen, les digo, no me refiero a usted, no me refiero. Usted que está más enterado, lo decía el ingeniero. No, definitivamente yo no soy un experto, pero por lo menos, digamos, la inversión, el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? De alguna manera, más requiere personal técnico que personal, digamos que ingenieros. Es la gran demanda que hay ahorita es por personal técnico. Es la parte más importante ahorita, la que mueve, ¿no? Y eso lo podemos ver también, porque determinado proyecto, digamos, ¿cuántos técnicos, digamos, se requiere, ¿no? Y mano especializada de alguna manera, ¿no? En Boller hay muchos más técnicos que ingenieros. ¿Hay algunos en Atino? En Boller, en mi área no, pero sí como practicante han pasado. Como practicantes se han pasado. Bueno, los jóvenes ya están invitados junto con los colegas para que puedan visitar su empresa. Bien, si no hubiera ninguna pregunta más, vamos a despedir al ingeniero Juan Saavedra con un fuerte aplauso. Le agradecemos por su participación. Ok, gracias.